hemos asistido a la crónica de un golpe anunciado para forzar un cambio de régimen en Venezuela. Tras años de sanciones económicas y feroz oposición al diálogo por parte de los Estados Unidos, el pasado mes de septiembre el diario New York Times desvelaba que el gobierno de Trump llevaba semanas manteniendo reuniones secretas para organizar un golpe de Estado en el país. 4 meses después, en un lapso de 30 minutos, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana se autoproclama presidente del país, la Casa Blanca inmediatamente lo reconoce como tal, y una cascada de aliados latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes de Estado y dictaduras impulsadas por los Estados Unidos, siguen sus pasos comandados por Duque y Bolsonaro. Rusia, China y Turquía se oponen. La Unión Europea debate durante 48 horas bajo fortísimas presiones. Finalmente, con el apoyo de Francia y Alemania, el presidente Sánchez emite un ultimátum inédito en política internacional al presidente de Venezuela, exigiéndole que convoque elecciones en el plazo de 8 días. Esta secuencia, donde se mezclan intereses, chantajes e improvisaciones, va a tener graves efectos geopolíticos para toda la región y para nuestro Estado, cuya posición ahora mismo es incomprensible, improvisada e irresponsable. En primer lugar, porque desde hace 4 siglos en el derecho internacional no se reconocen gobiernos, sino estados, en los que un gobierno tiene el control práctico y administrativo de un territorio y de la población que lo habita. Reconocer o no un Estado es una decisión soberana, pero en ningún caso implica apoyo o sintonía con su gobierno. Sencillamente implica reconocer que existe y que efectivamente controla su territorio. Esto tiene una razón de ser. Si el próximo domingo alguno de los 150.000 españoles que viven en Venezuela, o Repsol, que lleva décadas haciendo grandes negocios allí con la intermediación de gobiernos del PP y del PSOE, tienen un problema grave, ¿a quién va a llamar el gobierno de España para resolverlo? No va a llamar a Guaidó, por una sencilla razón, que es que no controla el país, ni la administración, ni los ministerios, ni la policía, ni los funcionarios. Están pidiendo a la Asamblea Nacional que asuma el gobierno sin tener el poder físico para poder hacerlo. Esta frase lo resume bien, no es mía, es de Enrique Capriles, candidato presidencial de la oposición venezolana. Esto ustedes lo saben perfectamente. Saben que el país está inmerso en una durísima crisis económica y política, con un poder legislativo en manos de la oposición y otro poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y las Fuerzas Armadas en manos del gobierno. Saben que en 2015 más de 7 millones de personas votaron a la oposición venezolana, pero también saben que las presidenciales del mayo pasado, que no reconocen, participaron 9,5 millones y que las de la constituyente, que tampoco reconocen, 8 millones de personas. Saben que el país está profundamente polarizado y dividido, pero esa realidad deciden obviarla, deciden hacer como que no existe. Reconocer en estas condiciones a un presidente no electo, que no controla el país, sin tener canales de mediación y de negociación política, es alentar un escenario de caos y confrontación de consecuencias imprevisibles. ¿Qué van a hacer al día siguiente de reconocer a Guaidó? ¿Qué plan tienen para el lunes que viene? El plan es el siguiente. Trump ha nombrado enviado especial para Venezuela a Elliot Abrams, arquitecto intelectual de la invasión en Irak, el golpe de Estado en Salvador y la contra paramilitar en Nicaragua. De hecho, fue condenado judicialmente por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a la guerrilla nicaragüense. Luego fue indultado por el presidente Bush. Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha declarado que hay 2 soluciones para el problema. O le sacamos como a Noriega o le sacamos como a Marcos. El vicepresidente de Bolsonaro ha informado de que el papel de Brasil será liderar las fuerzas de paz tras un golpe victorioso. Y si todo esto les parece insuficiente o anecdótico, el propio señor Guaidó ha afirmado literalmente que la intervención militar es un elemento de fuerza que está encima de la mesa y ha pedido abierta y reiteradamente al ejército que se levante contra el gobierno. Así que este es el plan para el día siguiente: un golpe militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Si cualquiera de esas operaciones es parcial o fallida, existe el riesgo cierto y real de que haya una guerra civil en el país, guerra civil que van a pagar con su sangre el mismo pueblo venezolano al que ustedes dicen defender. Así que yo pregunto al gobierno hoy en esta Diputación Permanente: ¿va el gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? ¿Lo va a apoyar la Unión Europea? Al señor Casado, que lleva meses denunciando un golpismo tan ubicuo como imaginario, le pregunto: ¿va a apoyar el señor Casado un golpe de Estado en Venezuela? ¿El señor Rivera va a apoyar una intervención militar extranjera? ¿Va a apoyar uno de los bandos de una guerra civil? Con toda rotundidad yo les digo: no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. La única salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país pasa por la negociación y el diálogo político entre las partes, como piden Uruguay, México, las Naciones Unidas y el Vaticano. Esa es la única posición legítima, legal y aceptable para nuestro país.
Sumándose a esta operación de Trump para derrocar a un gobierno por la fuerza, España y la Unión Europea pierden su razón de ser y su lugar en el mundo. Ya lo hizo el señor Aznar con el señor Bush para defender la democracia en Irak. Nos legaron 130.000 muertos y un mundo más peligroso, injusto y desquiciado. Si no reconducen su postura, las consecuencias de esta decisión les perseguirán para siempre. En Venezuela, la autoproclamación del dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino no solo desató el caos en la nación, sino que también generó ficciones a nivel internacional. Mientras la ONU llamó al diálogo entre los venezolanos, algunos países apoyaron abiertamente las acciones de Guaidó. Entre los que condenaron esta postura se encuentran Rusia, China, Irán o Turquía. Se oponen a cualquier intervención en los asuntos internos de Venezuela, así como las acciones ilícitas y no constitucionales, incluyendo un intento de golpe de Estado. Por su parte, varios países de la región latinoamericana, como Cuba, expresaron su apoyo a Nicolás Maduro. En cuanto al reconocimiento a la autoproclamada presidencia de Juan Guaidó, Estados Unidos fue el primero en hacerlo y, claro, animó a otras naciones a seguir su ejemplo. De hecho, rápidamente recibió el respaldo varios países del Grupo Lima, excepto México. Y Moscú advierte de que el reconocimiento del gobierno alternativo en Venezuela lleva al caos. Denuncia la injerencia externa en los asuntos del país soberano, que califica de destructiva. Mi compañero Rubén Carcellé con más declaraciones. Hola Rubén, bueno, cuéntanos cómo ha reaccionado el mundo ante lo ocurrido en Venezuela. Hola Victoria, como tú bien decías, desde Rusia desde el primer momento se ha sido muy severo en reconocer a Nicolás Maduro como único y legítimo presidente de Venezuela. De hecho, en esta jornada desde el Ministerio de Exteriores ruso se ha emitido un comunicado. Vamos a repasar algunas de las principales declaraciones, pero básicamente se denuncia esta dualidad de poder que puede llevar a graves enfrentamientos y división en las calles. Concretamente se dice que lleva al caos tras fracasar los intentos que ha habido hasta el momento por derrocar al presidente legítimo, incluyendo un intento de asesinato, y que se han decantado por el más conflictivo de todos los escenarios posibles. Se continúa así una escalada de tensión que lo único que hace es agravar el conflicto, que se busca también la división, como decíamos, entre la sociedad venezolana, y que solamente los venezolanos son los que pueden decidir cuál es su presidente legítimo, tal y como ya se expresaron de esta forma en las urnas. Se está buscando una injerencia externa a través del apoyo y del reconocimiento por parte de los gobiernos extranjeros que buscan precisamente esta dualidad de poder, este reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, y también la situación que reina hoy en día es candente e inaceptable. Desde Rusia finalmente se insta a buscar el diálogo para solucionar esta situación que vive actualmente el país, pues solamente las vías democráticas, las vías pacíficas y no la usurpación de poderes van a ser las que puedan conducir a una solución factible. Rusia, vamos a escuchar a Nevencia en este momento. Venezuela. Usted y ustedes están ignorando así completamente la soberanía venezolana y le imponen sus decisiones, las de ustedes. Y además están rechazando, están refutando al pueblo el derecho de poder solucionar sus problemas. No están buscando que haya un terreno de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas de Venezuela en pro de la paz y la calma en ese país. Usted está haciendo un llamamiento a los poderes legítimos a que abandonen el poder y reconozcan el poder de la oposición. Pero no es sino una provocación, un hostigamiento. ¿Qué le parecería a usted si la Federación de Rusia le pidiese discutir en el Consejo de Seguridad la cuestión de la situación en Francia y la situación de los cascos amarillos, perdón, de los chalecos amarillos que también este fin de semana están manifestándose por millares en las calles? Quiero tranquilizar a la representante de Francia. No vamos a proponer este tema ante el Consejo de Seguridad, pero a diferencia de ustedes, no queremos reconocer a nadie por reconocerlo, aunque sí reconocemos el poder legítimo de Venezuela. Pedimos que se respete a las autoridades legítimas en primer lugar. En segundo lugar, que no haya injerencia en los asuntos internos de los países. Tercero, que no se impongan
soluciones externas y que se ayude a los propios venezolanos a resolver sus problemas a través de medios pacíficos. Gracias. Gracias. Representante de la Federación Vamos a de conectar Rusia. ahora con el eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Javier Cos. Javier, es un gusto saludarlo. Bueno, en principio quiero preguntarle, la Unión Europea muestra cautela ante los acontecimientos en Venezuela. ¿Cuál es su mirada al respecto de esta actitud? Bueno, nos hubiera gustado que fuera un comunicado, un pronunciamiento pues más firme para denunciar lo que a todas luces es un golpe de Estado. Un golpe de Estado aprovechando factores de la oposición venezolana y con el apadrinamiento, y se ve claro que con la dirección total de Estados Unidos. Pero aún así, bueno, menos mal que ese comunicado de la Comisión y de la alta vicepresidenta y alta representante no reconoce al autoproclamado presidente interino como presidente. Por lo menos deja un espacio para el diálogo en este tiempo tan difícil que se está viviendo, que nos retrotrae al Chile de Allende y aquel golpe de Estado, o incluso a la destrucción de países como Libia o el intento de destrucción del Estado árabe sirio. Ahora, Javier, claramente desde Rusia han rechazado la injerencia, pero también advirtieron en contra de una intervención militar en Venezuela, una posible intervención. ¿Usted cree que es probable este escenario? Yo espero que no sea así. Lo que pasa es que tenemos pues las declaraciones de hace un tiempo cercano del presidente Trump de que incluso la opción militar estaba contemplada, lo cual debemos manifestarnos con toda nuestra fuerza y firmeza contra una opción militar que sería ilegal. Estados Unidos no puede ponerse por encima de la ONU, por ejemplo, de Naciones Unidas o del derecho internacional, y realizar una intervención desastrosa, como hemos visto que sucedió en Irak con la muerte posterior de más de 1 millón de personas y la destrucción de un Estado soberano, ¿no? Por lo tanto, cruzar los dedos y suponemos que la firmeza también del pueblo venezolano para que no se produzca esa intervención. Por eso es importante advertir a Estados Unidos que no está por encima de la ley y no es él quien determina qué gobiernos hay en uno u otro país. Ahora, Javier, quiero preguntarle particularmente por Juan Guaidó y su autoproclamación como presidente interino, presidente encargado. Él dice que la Constitución lo ampara. ¿Cuál es su mirada respecto de su accionar? No, a mí me parece una constitución que ellos jamás reconocieron, que además en su accionar dentro de la Asamblea Nacional, que ganaron legítimamente, pero luego se pusieron fuera de la ley al prometer y permitir que entraran esos 3 diputados de Amazonas frente a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, no quieren reconocer la institucionalidad de un presidente que fue votado. Yo fui además acompañante electoral en esas elecciones de mayo y tuve la oportunidad de ver la limpieza que se desarrolló. Incluso nos reunimos con los opositores que se presentaban frente con el comando de campaña, es decir, íbamos a los sitios, más de 30 y pico colegios en toda Caracas y estaban representados la oposición. No han respetado la Constitución y además los 2 artículos que ellos mencionan no se parecen en nada a la realidad que está sucediendo en Venezuela. Se quieren poner por encima de la Constitución y el señor Guaidó solo le faltó hacer como Napoleón, ponerse la corona encima para declararse emperador. Javier, le agradezco mucho que haya sido tan claro con sus respuestas. Social, crispación, enfrentamientos, diferencias ideológicas y entes que desde fuera, pues como siempre quieren sacar tajada, ¿no? Que anhelan esa división y esa lucha fratricida para imponer sus planes e intereses. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? ¿Qué ficha va a mover Guaidó? ¿Cómo va a actuar Maduro en las próximas horas? La tensión crece. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom tenemos un programa cargado de tensión, pero en el que queremos aclararles algunos conceptos para que no les engañen con todo lo que está pasando en Venezuela. Empezamos ya.
igualmente a las competencias del Ejecutivo Nacional, como el presidente encargado de Venezuela. Llegamos hace 20 años con los votos del pueblo y a este palacio presidencial hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. Vaya horas, vaya días que se están viviendo en Venezuela, un país que vive en estado de shock. ¿Quién podría imaginar que la jornada de marchas convocadas por gobierno y oposición a favor y en contra de Nicolás Maduro se saldarían con un anuncio así, ¿no? Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ya lo han escuchado, se autoproclamaba presidente encargado de la República de Venezuela. Una noticia que dejaba a venezolanos y no venezolanos, yo creo que a ustedes también, a mí, con la boca abierta, ¿no? Júbilo, sorpresa, alivio, contradicción, indignación, repudio. Las calles del país, es así, eran un hervidero de sentimientos encontrados. Nosotros como jóvenes, como expresión de la soberanía nacional, con la expresión de nuestra libertad, nuestra democracia, estamos hoy en las calles de Caracas defendiendo la revolución bolivariana. Porque soy revolucionaria de corazón, de convicción, porque trabajo para mi país y estoy aquí para demostrar al presidente Maduro y a todos los venezolanos que debemos apoyar este proceso. No quiere nada con todos nosotros los pobres y él no le gusta nada lo que nuestro presidente está haciendo. Me siento muy feliz por lo que está pasando en mi país y nada, esperar que Maduro se vaya, que lo encarcelen, que lo metan preso y apoyar a nuestro presidente Guaidó. A Pedro Sánchez le pedimos que se una a los países que están respaldando a la libertad de Venezuela para que Maduro pueda salir y dejar libre al país. Cómo se está utilizando Venezuela, ¿no?, de nivel partidario en España. No ha sido Pedro Sánchez, pero el que ha tardado un poco ha sido el señor Borrell en intentar presionar a través de la Unión Europea o de forma particular en España, ¿no? La comunidad internacional no tardaba en reaccionar. El primero, adivinen, sí, Donald Trump, y el presidente de Estados Unidos pues tenía otro séquito. Le seguían gran parte de estados americanos como Canadá, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, podría seguir, pero también países europeos, Dinamarca o Albania. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia. Brasil también acaba de emitir un comunicado reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. He estado conversando con el presidente Vizcarra. Él también va a hacer una declaración en el mismo sentido de un apoyo al presidente Guaidó. La República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Todos los que se han declinado por apoyar esta autoproclamación, repito, autoproclamación de Guaidó, apelaban a la falta de democracia, a la legitimidad de su anuncio, apelaban a que es necesario restablecer la democracia en Venezuela, pero lanzo una pregunta, ¿no ha sido democracia lo que llevó al propio Guaidó a ser presidente de la Asamblea Nacional? Porque ahí no se habló de elecciones fraudulentas, ¿no?, de falta de legitimidad. Quizá porque la oposición ganó, quizá esa es la clave, ¿no? Este es un punto en el que me quiero detener y pese a que la actual situación que vive Venezuela se debe a muchos factores, entre ellos la buena, mejor, mala, peor o pésima gestión de la economía, los recursos y otros asuntos, o al trato político que se haya dado a la oposición, o a los agentes extranjeros que han generado más división en la sociedad hasta fragmentarla, para mí lo básico es que se está jugando con algo que ambas partes defienden a capa y espada y que no es otra cosa que la Constitución y la democracia en sí misma. Guaidó apela al artículo 233 de la Carta Magna que todos los políticos venezolanos tienen, ese libro, en la mesa, en la mesilla, en el bolsillo, siempre cerca de la mano para autodenominarse presidente, pero teniendo en cuenta que se han celebrado unas elecciones presidenciales y que Nicolás Maduro asumió el poder, juró el cargo, no ha habido una falta de presidente en el país, algo que la Constitución no permite. Un presidente siempre tiene que haber. No ha habido una ausencia, por lo que Guaidó no tiene legitimidad a efectos legales. Verán, otra cosa muy distinta es que la oposición y el resto de países que han apoyado esta autoproclamación, vuelvo a repetir, no crean que las presidenciales hayan sido unas elecciones limpias, legales. Pero eso, como digo, es otro cantar. Y en medio de esta lectura de qué es constitucional, legal o legítimo, está una laguna que permite a unos o a otros hablar de infracciones o de derechos, de considerar asambleas nacionales constituyentes o Tribunal Supremo de Justicia. Hablar de derecho a autoproclamarse presidente interino porque hay un vacío o a tildar lo sucedido como democracia o como golpe de Estado.
Bueno, pues para hablar de todos estos conceptos legales, de esta legitimidad o no, de este proceso, de esa autoproclamación, nosotros tenemos una invitada muy especial. Saben que estamos en las redes sociales. Contamos con la abogada, escritora y también compañera Eva Gollinger. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Bienvenida. ¿Qué son unas elecciones legítimas y cuáles no? ¿Por qué se aceptan las de la Asamblea Nacional y no las presidenciales? Como abogada y persona que sabe de todo esto, no sé si nos puedes ilustrar un poco. Esa es la gran pregunta en Venezuela ahora y justamente hay reclamos de ambos lados. El gobierno de Nicolás Maduro reclama al poder legislativo, dice que ellos había un vacío de poder porque después de asumir los cargos que habían ganado en el 2015 no estaban realmente ejerciendo el poder bajo la Constitución. Entonces por eso los habían, hasta cierto punto declarado como en un estado de vacío. Y desde luego la oposición, que boicoteó las elecciones presidenciales en gran parte el año pasado, no reconoce entonces la legitimidad del Ejecutivo. Entonces es una crisis institucional, pero es un choque de visiones sobre cómo interpretar justamente la Constitución y parece que lo están haciendo simplemente a sus intereses propios para lograr justamente sus agendas políticas. Y en este caso vemos por primera vez, por lo menos en el caso de Venezuela, que es la comunidad internacional, más que todo Estados Unidos, quien está decidiendo quién es presidente de Venezuela, lo cual es obviamente una violación de su soberanía. Porque parece inaudito, ¿no? Como dices, se está utilizando, yo creo, la democracia y la Constitución como una herramienta, depende de cómo convenga. Se achaca que Maduro jura delante del Tribunal Supremo y no lo hace delante de la Asamblea Nacional y por eso no consideran que sea un presidente, pero la Constitución de Venezuela no permite que ese país tenga un solo día sin que haya un presidente. Entonces, aquí hay un poco de poca lógica, ¿no? en todo esto. Bueno, yo creo que la crisis actual tiene raíces en los años anteriores. Justamente cuando falleció Hugo Chávez en el 2013 y hubieran elecciones a los 30 días, ganó Nicolás Maduro por un mínimo porcentaje, apenas menos de 2 puntos. En ese instante ya la oposición lo declaró ilegítimo y eso tiene ya también su historia, porque en cada proceso electoral que no ha ganado la oposición, sus candidatos o alguna mayoría, como por ejemplo en la Asamblea Nacional, ellos han declarado fraude en el proceso electoral, pero cuando ellos resultan que sí ganan, entonces está todo bien con el proceso electoral. Entonces hay una situación en donde hay serias preocupaciones sobre la crisis institucional en el país, sobre posiblemente fraude electoral en algunas instancias, pero no a un nivel masivo para permitir entonces la usurpación del poder ejecutivo como se está viviendo en este momento en Venezuela. Entonces, eso también es la situación, es que están interpretando la Constitución para sus propios fines políticos y en este caso está poniendo el país en una situación demasiado vulnerable a una intervención extranjera. Eva, hablando de intervención extranjera, de elecciones, de hablar de fraude, me gustaría poner un ejemplo un poco claro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene mucho que ver con la situación que está viviendo ahora mismo Venezuela. Gana Donald Trump las elecciones, se impugna porque se está hablando constantemente, incluso hoy, en estas últimas horas hemos tenido una detención por esa supuesta eventual injerencia rusa. Llega Hillary Clinton y dice: me autoproclamo presidenta porque estas elecciones no tienen validez. O sea, ¿qué es lo que hubiera pasado? Tan solo cuando se gana, como dices, ¿es cuando la democracia es buena o es mala? Bueno, justamente Estados Unidos no tiene la moral realmente para opinar sobre el proceso electoral en otro país, porque fue Hillary Clinton quien ganó el voto popular en Estados Unidos en esas elecciones del 2016, no fue Donald Trump. Él ganó a través de ese sistema que ya es una reliquia del pasado, de un colegio electoral. Y además, si uno también habla de esos factores externos posiblemente que interfirieran en el proceso electoral, entonces la presidencia de Donald Trump también es ilegítima, lo cual, bueno, yo tal vez me gustaría ver eso en proceso ya en desarrollo en Estados Unidos por los daños que está haciendo el país. Pero sin embargo, no
tiene la moral para opinar sobre otros sistemas electorales. Eva, hablando de la autoproclamación, hemos visto como muchos países, en el derecho internacional, digamos, están en derecho de apoyar esta autoproclamación, pero realmente a nivel de jurisprudencia no tiene ninguna validez. Es como intentar generar un gobierno paralelo que no tiene unas instituciones que vienen avaladas absolutamente por nada. Guaidó puede decir lo que quiera, pero el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Bueno, cualquiera puede autodeclararse presidente de lo que sea, pero si no tiene el poder en sus manos, eso es simplemente una fantasía. Y en este caso, cada lado tiene sus argumentos, tiene la manera de razonar lo que está haciendo. Tanto como Juan Guaidó fue electo diputado de la Asamblea Nacional, luego fue electo presidente de la Asamblea Nacional. Él goza de un poder ya bastante legítimo como el presidente de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo. Pero hay un fundamento también que tiene mucho que ver en esta situación, y es el hecho de que Venezuela ya hace casi 2 años también creó una Asamblea Nacional Constituyente, que es como un poder paralelo a la Asamblea Nacional. Entonces eso también es un argumento de la oposición. Dicen que ellos usurparon el poder de nosotros, entonces nosotros no reconocemos ese poder, y así no reconocemos el poder de Nicolás Maduro, porque fue electo bajo las elecciones convocadas por esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero sin embargo diría que es un precedente sumamente peligroso para el derecho en Venezuela, pero también para el derecho internacional. Si cualquiera se autoproclama como presidente y luego un grupo de países poderosos reconocen a esa persona, ¿cómo exactamente piensan implementar luego esa legitimidad? Porque si Venezuela está en manos de Maduro, él es el presidente de Venezuela, tiene el poder, tiene las instituciones, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. La única manera de poder lograr es a la imposición usando fuerza. Y entonces eso es el gran peligro que se enfrenta Venezuela hoy. Pues Eva, esperemos que ese peligro democrático no llegue tampoco con violencia, como creemos, que este cerco que está intentando ciertos agentes de la política internacional de presionar o de decir a Venezuela cómo tiene que decir su futuro, pues que no llegue la sangre al río, como decimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado estos conceptos que yo creo que mucha gente que ve RT o que está hablando ahora mismo de Venezuela, pues tiene algunos conceptos equivocados. Muchas gracias, un abrazo muy muy fuerte. Y hablaba de esta presión con Eva porque lo que estamos viendo desde hace muchos meses en la región es ese cerco diplomático a este país por la figura de su presidente. Yo no estoy diciendo, porque sé que ustedes me van a interpretar como quieran, ¿no? Y más en un tema tan sensible como este, en el que todo está a flor de piel, que me encanta la gestión de Nicolás Maduro, porque no es así, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los presidentes. El actual mandatario venezolano ha cometido fallos y muchos, pero también ha tenido éxito, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que ha sido elegido y que su mandato se ha visto condicionado por sanciones o por lo que el oficialismo ha considerado como un bloqueo económico. Con este panorama y el pasado reciente de las guarimbas de 2015-2017, es normal que la sociedad esté polarizada. Es normal que existan dos bandos enfrentados, pero desde aquí me gustaría apelar a la tranquilidad y la unidad. Esa tranquilidad que se ensambla en la figura de Bolívar, que todo venezolano enarbola, y en esa constitución que todos enseñan y defienden, pero que cada cual parece que está interpretando. Lo que quiero decir es que deseo que esta diferencia tan radical no se vea abocada a terminar en esa violencia que decimos en las calles o en un escenario peor. Y les hablaba de un escenario peor porque Donald Trump advertía que incluso la opción militar estaba encima de la mesa. Todas las posibilidades están encima de la mesa. Bolsonaro, junto con Colombia, parece más que dispuestos a que esto sea una realidad más que una quimera, y es aquí donde entran en juego los militares venezolanos, que son la clave. La postura del ejército en estas próximas horas, en los siguientes días, semanas, era una de las incógnitas más importantes a resolver, y veremos qué sucede. El presidente Maduro los ha mantenido, ¿no?, a esa cúpula marcial en lugares notorios, y de momento otorgan confianza al mandatario, lo vimos en una rueda de prensa reciente, pero en los últimos tiempos también hemos visto algunas insurrecciones, pequeñas, eso sí, hay que decirlo, pero esto nos muestra que no todo el mundo en este sector, en el sector militar, tiene una fe ciega por el presidente, aunque de momento, desde la cúpula, se dice que a la orden. Nosotros los militares
hemos aplaudido la iniciativa del diálogo, porque la guerra no es nuestra opción. Agradecemos toda la buena voluntad de los gobiernos que andan propiciando un diálogo, que andan propiciando el entendimiento, la salida constitucional. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que esté fuera de la Constitución. Bueno, pues vamos a intentar descifrar qué escenarios se pueden dar para Venezuela en esta delicada situación. Ya saben, nuestras redes sociales. Nosotros queríamos contactar con Fernando Arancón, que es el director de la Plataforma del Orden Mundial, que sabemos que tiene una agenda apretadísima. Sabemos que está compartiendo su testimonio, todo su conocimiento con muchísimos medios de comunicación, y nosotros, como es un colaborador habitual, queríamos tener también este privilegio. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Y eso para algunos medios que son muy... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando, decía que los militares ahora mismo, en las próximas horas, en los próximos días, son clave. Hemos visto algunas insurrecciones, pero ayer veíamos como el ministro de Defensa se mostraba del lado de Nicolás Maduro y hablaba de que no se podría consentir una guerra civil e incluso de golpe de Estado de facto por parte de la oposición, y en este caso por la autoproclamación de Guaidó. ¿Qué nos esperan en las próximas horas? ¿Tranquilidad? ¿Más enfrentamientos? Bueno, estamos un poco a la espera de lo que decidan un poco los mandos intermedios, porque si bien es cierto que los generales venezolanos se han alineado claramente con Maduro sin ningún tipo de fisuras, hay que recordar que en muchos intentos fallidos o exitosos de golpe de Estado no son los grandes generales los que se sublevan, sino los mandos intermedios, y esto pueden ser coroneles, comandantes, capitanes o tenientes. Sin ir más lejos, el propio Chávez en 1992 su primer golpe de Estado lo dio siendo un mando intermedio, al igual que pasó, por ejemplo, con los capitanes portugueses en la Revolución de los Claveles, ¿no? O sea que quizás también hay que tener en cuenta que el ejército no tiene por qué ser un ente unido, sino que en determinado momento una guarnición concreta, una unidad que esté comandada por algún tipo de mando intermedio, pues pueda sublevarse. Fernando, hemos visto cómo el señor Donald Trump decía que todas las posibilidades están sobre la mesa. Yo creo que esto es meter un poco de presión. Hemos visto esta reunión extraordinaria del Consejo de la Organización de Estados Americanos, en la que el señor Pompeo pues intentaba barrer y hacer un poco más de presión. Estamos de nuevo ante una, no digo Operación Cóndor 2.0, pero sí ante esa política que Estados Unidos ha llevado arrastrando durante tantos y tantos años con América Latina y que tiene entre ceja y ceja a Venezuela. Bueno, sin duda Donald Trump está haciendo una política bastante intimidatoria para con Venezuela, porque lleva muchísimos meses sin haber descartado ni haber anticipado siquiera ningún tipo de escenario. Siguen sobre la mesa, como estaban hace unos meses, el tema del embargo petrolero, que sería muy importante, destructivo totalmente para la economía venezolana. Sigue abierta la posibilidad, aunque yo la veo remota, de una intervención militar. Se habló, por ejemplo, en el New York Times, que la CIA había estado en contacto con militares poco afines a Maduro para colaborar de alguna forma y sacar a Maduro del poder. O sea que sí que es cierto que el hecho de que todavía Trump no haya descartado ninguna vía de participación e intervención en Venezuela, pues bueno, también conociendo cómo es el carácter de este presidente, ¿no?, y de la impulsividad que le caracteriza, pues bueno, sí que genera cierta incertidumbre de lo que puede venir en estas próximas semanas o meses. Fernando, hablabas precisamente de esas reuniones que desvelaba New York Times, aunque finalmente no se apoyó a esos militares insurrectos, como decías, pero me gustaría que escucháramos las palabras de uno de los países que sí que ha mostrado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y que precisamente hablaba de Estados Unidos y de los intereses que puede tener lo que está sucediendo en Venezuela. El hecho de que Estados Unidos y otros países, sobre todo los de esta región, reconocieron de manera inmediata al autoproclamado nuevo presidente interino, solo indica de que son directamente partícipes de la creación artificial de una dualidad de poderes que podría conllevar una desestabilización seria de la situación política interna. Estábamos escuchando, eran palabras de Sergei Lavrov, que hablaba de un apoyo precisamente de gran parte de esa OEA, del Grupo de Lima sin duda alguna, de los propios Estados Unidos encabezando esta campaña con un gobierno paralelo. Yo creo que esto no se había visto nunca antes. ¿Dónde están las instituciones? ¿Cómo se van a presentar, esos ministerios que son inexistentes ahora mismo?
Claro, aquí hay un problema importante, que es, independientemente de que los estados soberanos tengan la legitimidad, porque así lo da el derecho internacional, a reconocer o no el gobierno de otro país, igual que tiene la legitimidad o no de reconocer la existencia de otro estado, como comentabas, existe el problema de que si tú reconoces un gobierno, se presupone que ese gobierno tiene unas capacidades efectivas de que puede llevar a cabo esa labor de gobierno. Lo cierto es que ahora mismo Guaidó, al que le reconocen la legitimidad gubernamental, muchos países del continente americano no tienen ninguna capacidad efectiva de gobernar, y toda esa capacidad efectiva está todavía en manos de Maduro. Por tanto, más allá de la dualidad, también está el problema de que tú estás reconociendo como gobernante a una persona que no puede ejercer de tal, Fernando, y como no gobernante a una persona que sí lo está ejerciendo. Me quedan dos preguntas y te pediría 30 segundos nada más. Se ha dicho que todo el personal diplomático de Estados Unidos, bueno, ya se está marchando la mayoría. Si llega a ese límite y Maduro se viera obligado a, bueno, digamos, a tener que echar a los diplomáticos estadounidenses, estaríamos en un punto de fricción en el que la tensión se podría aumentar. Brevemente, porque tengo otra preguntita. Sí, sin duda, porque Estados Unidos lo podría considerar como una agresión a una de sus embajadas, a su personal diplomático, con todo lo que ello conlleva, claro. Y por último, con toda la tensión que hay, con la fractura que tiene hoy Venezuela, con todo este circo mediático que se ha montado, ¿tú crees que es posible un nuevo proceso democrático y de diálogo como se está intentando interponer? Sería lo deseable, que los dos candidatos o de estas dos legitimidades se pusiesen de acuerdo para una hoja de ruta y una salida democrática. Pero ahora mismo lo cierto es que el país está polarizado, ahora mismo hay un abismo entre tanto Guaidó como Maduro, y es cierto que la comunidad internacional, pues, que no tenga una acción unida dificulta todo ese proceso. Pues Fernando, muchísimas gracias por haber estado... Parece complicado una salida política pacífica. Muchas gracias, decía, por haber estado con nosotros en el Zoom. El tiempo se nos acaba, te mando un abrazo. Momento de despedirnos, pero no sin antes dejarles la conclusión que me deja pues el programa de hoy. Verán, pese a que el mundo se debate entre si Venezuela está gobernada por un dictador o si se necesita más o menos democracia o si va a empezar una guerra civil, a mí lo que me queda claro es que los que están fuera hablan mucho de libertades, pero no se dan cuenta de la gravedad de lo que puede comenzar en el país. Intuyen que todo esto va a ser floreado, feliz, indoloro, de color de rosa, ¿no? Como una primavera venezolana les suena, ¿no? Como la instauración inmediata del orden occidental, pero no han caído en la cuenta de que eso es lo que se ha intentado en Siria o en Libia, por ejemplo. ¿De veras que le preocupan a Estados Unidos o a algunos de esos países europeos o americanos lo que le pasa a los ciudadanos venezolanos, o quieren otra cosa? ¿No se dan cuenta de que esto puede terminar en un conflicto interno en el que esas plañideras, como vemos, diplomáticas, van a llorar muertes de personas anónimas y que las van a usar como un arma arrojadiza en uno y otro bando? Voy a terminar con esta pregunta: ¿por qué debería Venezuela ser diferente a lo que pasó con Gaddafi, por ejemplo? ¿Qué éxito tendrá intentar instaurar este orden? ¿Vamos a tener una Libiazuela? ¿De veras que pienso que Trump están preocupados por lo que les pueda suceder a los ciudadanos de Maracaibo, en Maturín o en la propia Caracas? No nos engañemos. Yo soy el primero que quiere justicia, pero también que se cumplan las normas por todos, pero que sea el pueblo venezolano y su constitución los que a través del diálogo, esperemos, edifiquen el país que la mayoría quiera. Y hoy la mayoría dice que Maduro es el presidente, aunque el señor Guaidó reclame para sí ya ese cargo y se lo justifiquen gente tan importante como Instagram, Facebook o la Wikipedia. Nosotros nos marchamos, les vemos la semana que viene. ¡Chao! Quería hablaros de que en 1933 no es verdad que la derecha sacara más votos que la izquierda. La derecha sacó 11,5 millones y la izquierda 14 millones. La diferencia está en que la derecha estuvo unida en torno a los nazis y la izquierda se enfadó entre ella. Razones había, porque la socialdemocracia había asesinado a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, pero visto después lo que hizo el nazismo, quería contaros que igual hubiera merecido la pena que hablasen. Pero no puedo hablaros solamente de eso, porque los mismos que en esa lógica suicida en el año 33 apoyaron con sus grandes industrias, sus finanzas, sus asuntos económicos de gran magnitud a que Hitler fuera canciller, son hoy, pasado tanto tiempo, los que están apoyando un golpe de Estado en Venezuela. Ahora mismo sabemos que una asamblea ilegítima, y lo digo desde España, donde tenemos a políticos en la cárcel,
acusados de no cumplir la Constitución y, sin embargo, los mismos que celebran el encarcelamiento de políticos en España son los que están celebrando una asamblea inconstitucional en Venezuela. Esa gente se autoproclama presidente de Venezuela y Estados Unidos, responsables de 100 golpes de Estado en el continente latinoamericano, se arrogan el derecho de decir quién es y quién no es presidente legítimo en un país de América Latina. Canadá, que siempre ha acompañado a Estados Unidos en sus locuras bélicas, por supuesto le acompaña. Y desgraciadamente, los partidos que tienen tantos problemas en España en cuestionar el franquismo, que tienen tantos problemas en España con que se saque a Franco del Valle de los Caídos, celebran también el golpe de Estado que quieren poner en marcha algunos en Venezuela. Algunos desean, igual que lo hicieron en Libia, igual que lo hicieron en Afganistán, igual que lo hicieron en Irak, igual que lo hicieron en Siria, que el país latinoamericano se convierta en un país asediado por una guerra civil. Es verdad que Chávez hizo 3 cosas que nunca tenía que haber hecho desde ese punto de vista norteamericano. Nunca tenía que haber planteado que la gestión internacional del petróleo no se hiciera en dólares, sino en otra moneda, prohibido por Estados Unidos. Se equivocó Chávez cuando unió al continente latinoamericano en la UNASUR al margen de la OEA, que era el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, prohibido por Estados Unidos, igual que prohibieron la Unión Europea, igual que han prohibido cualquier unión panafricana o panasiática. Y el tercer gran error de Chávez fue buscar aliados diferentes a esos que constantemente invadían a los países latinoamericanos y buscó alianzas con China y con Rusia, tercer gran pecado. Y por eso Estados Unidos quiere acabar con Venezuela. Y por eso las oligarquías latinoamericanas quieren acabar con Venezuela. Y por eso aquí en España los partidos que siempre han hecho negocios hambreando a los pueblos de América Latina son los que quieren ver por el suelo al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Mal hacemos cuando reclamamos la democracia en nuestro país y apoyamos golpes de Estado en otros. Malos tiempos para la democracia. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Ni en dioses, reyes ni ministros está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Son graciosos. Nuestro invitado de hoy es tan perspicaz que ha visto que en vez de Carlos Marx han puesto Carlos Max, que debe ser un pequeño declive de nuestros trabajadores por ser un día tan especial. Nuestro invitado entendió que una de las tragedias de nuestro tiempo es que la dominación siempre está unida y la resistencia fragmentada. Generosamente y con responsabilidad histórica mantiene firme la voluntad de sumar, sumar, sumar y no dividir, bueno, a no ser que haga falta, porque tampoco cuando lee sobre la Revolución Francesa va a ponerse a criticar la guillotina en exceso. Como economista y militante lleva desde que tiene memoria combatiendo las políticas neoliberales que perjudican a los y las trabajadoras. Y tiene claro que sin prestar atención a las necesidades materiales, la izquierda nunca será útil para las clases populares. Es economista y curiosamente es de esos economistas que no permiten que sigamos hablando de ese saber como algo gris y triste. Alberto Garzón, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Alberto, nos hemos comido hace poco el hecho de que hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela. Efectivamente, yo creo que no es una sorpresa, aunque sea un hecho lamentable, evidentemente, para la democracia y para toda la región, y aún diría más para todo el mundo, por las implicaciones que ello supone, porque además
como decía, no era sorpresivo, estaba preparándose y gestándose hace mucho tiempo, y permíteme simplemente pues, un hecho que yo creo que es bastante significativo. Desde el momento en el que el presidente de la Asamblea se ha autoproclamado presidente del país hasta que salía un comunicado oficial de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, han pasado nada más que media hora. En media hora no se escribía ese comunicado, es obvio para todo el mundo que esto no solo estaba gestado y creado el clima para que esto pudiera ser posible o pueda ser posible en su desarrollo, sino que evidentemente había un acuerdo para que esto saliera. Los mismos que en España piden que se encarcelen a los políticos catalanes que proclamaron, aunque luego no la pusieron en marcha, la República Catalana, son los que les parece genial que un tipo se autoproclame presidente de Venezuela. Evidentemente, pero eso tampoco es una novedad. Estamos hablando de una derecha que no tiene una matriz democrática, es una derecha que desde luego considera los elementos democráticos como meros instrumentos al servicio de un bien superior, y este bien superior, aunque es complejo, aunque tiene múltiples causas, evidentemente está vinculado a los beneficios económicos que potencialmente pudiera dar una extracción liberal de lo que son los recursos naturales de Venezuela. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de América Latina, en la historia, y lo hemos visto también en España, y lo hemos visto los golpes de Estado cuando son empujados por las élites a que obedecen, y desde luego no obedecen a esas abstracciones liberales de manual como son la democracia liberal burguesa, sino que responden a cuestiones más prosaicas: dinero, negocio y poder. A veces nos olvidamos, y es que todas las dictaduras siempre son de clase, ¿no? Siempre roban. Invariablemente roban. En Chile, en Argentina, en España, cuando la izquierda está fuerte, la masacran. Pero a menudo, y ahora quería preguntarte por eso, es la propia izquierda la que se debilita a sí misma. La unidad popular, la unidad de como lo queramos llamar, es una estrategia, no es un fin en sí mismo, es una estrategia, y esa estrategia tiene que obedecer a un objetivo. Y normalmente estamos de acuerdo en los objetivos. Las diferentes izquierdas, por lo menos las que estamos viendo en la actualidad en España, estamos de acuerdo en los objetivos, aunque sean con pequeños matices de diferencia. Pero se entrecruzan otra serie de factores, se entrecruzan hasta elementos tan prosaicos, tan convencionales como pueden ser pues las aspiraciones personales, los egos, las relaciones de poder dentro de las propias organizaciones, las formas de financiación de las propias personas, sus objetivos materiales. Todo eso se entrecruza y hace muy complicado a veces los debates honestos, porque nunca se produce. La sensación de que una parte de la izquierda ya no tiene objetivos, que lo que hace es gestionar lo existente. Bueno, es que a mí me preguntabas cuáles son los objetivos del Partido Socialista. Tengo dificultades de que planteen superar el sistema capitalista, salvo cuando fue defenestrado Sánchez, que hicieron una campaña que parecían todos bolcheviques. Pero creo que ese programa de máximos del Partido Socialista lo desconoce. No hablamos de valores, porque parece que hablar de valores es de idiotas. Bueno, los valores son los que empujan a medidas concretas. La política no es simplemente ese folio con tu programa, que eso es una cuestión gris, burocrática. La política está entremezclada con lo que es el ser humano, con su forma de entender la pasión, la emoción, esos valores, esos principios. Muchas veces cuando no sabes hacia dónde ir, te tienes que dejar llevar por una brújula que es la mejor de todas, que son los principios, y eso es difuso, eso es algo que te orienta más que nada en un terreno siempre incierto. Pero claro, tienes razón, hay una parte de la izquierda, llamándole de forma generosa izquierda, aunque no soy de pelearme por las etiquetas, que rompió con una tradición, que era la tradición de haber entendido que el sistema económico, en este caso el capitalismo, es culpable de gran parte de los males que asolan a nuestra sociedad, porque funciona con un criterio que es irracional, que es la maximización de la ganancia, y eso, como criterio rector de la vida, provoca enormes terremotos sociales y también ecológicos y de toda naturaleza. Cuando se abandona esa vía, ese enfoque, esa forma, esas gafas de ver el mundo, y se te quedas en la mera gestión de lo que son los propios elementos de la economía, normalmente caes bajo las redes de un sistema tramposo, y entonces es cuando la gente que está pasando necesidades, que está sufriendo, se desconecta de ti, porque si tú no sirves para resolver sus problemas, entonces evidentemente no puede ser una referencia. La socialdemocracia y su devenir reciente tiene mucho que ver con ese proceso. Porque si el ciclo de impugnación del modelo neoliberal sigue abierto, los responsables, ¿no?, de esa crisis difícilmente pueden ser los que lo solventen, y aún más si no tienen claridad al respecto. Una de las estrategias siempre del statu quo, del poder, ha sido fragmentar a las izquierdas, porque fragmentadas pues resultaba mucho más sencillo
combatirlas, ¿no? Mañana nos vemos atentos porque creo que van a hacer falta todas las voces para decir no a ningún golpe de Estado que vaya a convertir a Venezuela en un baño de sangre. Ojalá la inteligencia pese, y me consta que ese pueblo que bajó en el anterior golpe de Estado de los cerros a las calles, ahí está. Ojalá, insisto, la inteligencia prime y que ningún imbécil desde España apoye ningún baño de sangre. Hasta mañana, desobedientes. Señor Correa, gracias por estar con RT en español. Recientemente conocimos, hace apenas unos minutos, esta intención de Estados Unidos de destinar 20 millones de dólares, lo que ellos llaman ayuda humanitaria a Venezuela. ¿En qué puede consistir la ayuda y en qué pueden ellos destinar este dinero? Vea, mejor le hago una propuesta. Primero, muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo a la patria grande, a Venezuela, a Ecuador, al mundo entero. Va a destinar 20 millones de ayuda humanitaria para Venezuela. Entre los patriotas de América Latina recogemos 40 millones, se los damos y que nos dejen en paz, que no molesten, que no intervengan. ¿Qué le parece esa proposición? Ha dicho Pompeo ante la Organización de Estados Americanos que espera recibir cuanto antes a miembros de la delegación opositora que se autoproclamó en la jornada de ayer presidente, ¿no?, de jefe de Estado de Venezuela encargado. ¿Qué se puede dialogar? ¿Qué podría contener estas conversaciones entre ambos bandos? No soy adivino, ¿no? Sí le puedo decir que, como bien la denominó Fidel, la OEA es el Ministerio de las Colonias, totalmente controlado por Estados Unidos para controlar a los países latinoamericanos. Pero lo que está sucediendo, ojalá el mundo se dé cuenta, es algo insólito, pero insólito. Dejando de lado toda constitución, toda ley, toda elección, todo procedimiento, se autoproclama presidente interino, que no existe en la constitución, un señor llamado Guaidó, y lo reconocen 11 países latinoamericanos y el propio Estados Unidos, que desde antes de que se proclamara como presidente ya anunciaba el intento de golpe de Estado. ¿Se imagina el presidente que estamos sembrando? O sea, mañana no le gusta a Estados Unidos un gobierno, llámelo a él como le dé la gana, democrático, no democrático, e induce a que se autoproclame un presidente interino, y como maneja el mundo entero, hay que reconocerlo. Lo recibe en la OEA y brazos, aplausos. Es increíble lo que estamos viendo. El mundo tiene que reaccionar. Europa tiene que reaccionar. Rusia tiene que reaccionar. China tiene que reaccionar. En la jornada de ayer, señor Correa, se pronunciaron diferentes gobiernos de la región, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, para reconocer también a Juan Guaidó. Nicolás Maduro no se refirió a este asunto en su discurso desde el Palacio de Miraflores. ¿Cómo se puede proyectar a partir de este momento las relaciones diplomáticas entre Caracas y este grupo de países? Ya eran duras, ¿no? Ahora van a ser durísimas porque es una intervención sin nombre, vergonzosa. Además, un entreguismo, una claudicación al imperialismo, a la influencia del norte. Yo no tengo nada contra Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos, quiero mucho al pueblo norteamericano, pero es indudable el imperialismo que ha vivido, que ha existido con respecto a nuestra América. Por supuesto, la primera pregunta es por qué ellos son desarrollados y nosotros subdesarrollados y empezamos casi al mismo tiempo como repúblicas independientes. Pero luego de que tuvieron una posición de poder del siglo XIX, ¿no? Con la doctrina Monroe, el corolario Roosevelt, que se adueñaron de América Latina o pretendieron adueñarse de América Latina. Hubo invasiones directas. Después de la Guerra Fría eso se atenuó un poco, ya no son invasiones con militares, sino con dólares, extorsiones, presiones, bloqueos, sanciones, como las sanciones que le han puesto a Venezuela. En América Latina, en lugar de rebelarse como sucedió en la última década, la década de oro, donde disminuimos pobreza, disminuimos desigualdad, ganamos soberanía y dignidad, van como borreguitos, ¿no?, a que les pongan el collar y la campana. O sea, me parece algo increíble. Llama la atención, como mismo usted mencionaba, la diferencia que existe en estos momentos en el contexto latinoamericano. Se pasa de una época en la que se evidenciaba cierto consenso, independientemente de la tendencia política de cada país, a un momento en el que casi toda la región sudamericana desconoce al presidente de Venezuela electo, Nicolás Maduro. ¿Qué tipo de convivencia política se puede alcanzar para la región teniendo en cuenta este escenario? Atento, no generalicemos, ¿eh? Son 11 países de 33 países que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Por ejemplo, México reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y ciertos gobiernos entreguistas, ciertos portavoces del norte
podrán desconocerlo, pero otra cosa son nuestros pueblos. Hay que resistir, esto pasará. Obviamente una embestida impresionante, lo que llamamos hace algunos años la restauración conservadora, que ahora la podemos llamar un nuevo plan Cóndor. No utilizan militares, asesinatos, desapariciones, porque no las necesitan, pero no excluyamos esa posibilidad si llegaran a necesitar esas acciones. Y la doble moral también es impresionante. Por ejemplo, vea lo que sucede en Ecuador. Total ruptura del Estado de Derecho, de la democracia, de la Constitución, persecución. Yo tengo cerca de 20 procesos penales. Mi equipo de gobierno tiene cerca de 300. Todos saben que es una cantinflada, que es solo para perseguir, solo como revancha política. Tienen el poder mediático, cooptaron el sistema judicial. Está totalmente fuera del orden constitucional Ecuador. Pero ellos no dicen nada. Entonces es una gran doble moral. No es si hay institucionalidad, si hay democracia, si hay Estado de Derecho, no, sino, como decía, o dicen que dijo, porque no está verificado históricamente, Franklin Delano Roosevelt, si están de nuestro lado o no están de nuestro lado. Lo dijo con otras palabras, por si acaso. Precisamente ahora que menciona la situación de Ecuador, llama la atención, el propio Lenín Moreno ayer reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de este país, pero al interior de Ecuador también se vive un momento complejo con relación a Venezuela, tras diferentes pronunciamientos de miembros del gobierno, que muchos han tildado de xenófobos, de racistas, porque llaman a crear cierta diferencia en el trato a la migración venezolana. ¿Qué puede decir al respecto? Me siento avergonzado. Yo le pido disculpas en nombre del Ecuador al mundo entero. Ese no es Ecuador. Eso no somos los ecuatorianos. Lamentablemente hubo un femicidio, como llamamos en Ecuador, es un neologismo, un asesinato a una mujer que fue grabado por las cámaras, un asesinato brutal por parte de un migrante venezolano. Y en lugar de sancionar el delito, se sanciona la nacionalidad, que todos los venezolanos son malos. Y saca un tuit de forma irresponsable y reflexiva, yo diría ya psicótica, el que funge de presidente de la República, Lenín Moreno, diciendo que va a mandar brigadas para controlar a los venezolanos. Eso desató una ola de represión, persecución de ciudadanos enardecidos y absolutamente equivocados y que estaban cometiendo un delito. Fueron hostales a las casas, a quemarle los colchones, a sacar a los venezolanos, pero no solo varones, a mujeres, madres con sus hijos menores de edad, algo realmente vergonzoso que nos recordaba la época nazi, la noche de los cristales rotos, cuando se desató una persecución contra los judíos, allá en el año 1939, si la memoria no me falla. Y después, en lugar de tratar de calmar las cosas, trataron de apagar el fuego con más gasolina, porque sacó otro Twitter el presidente Moreno diciendo que lo que pasa es que Nicolás Maduro le habían mandado delincuentes. Y otros ministros también dijeron que Nicolás Maduro, al igual que Fidel con los Marielitos, había vaciado las cárceles. Entonces, la gente cree que todos los venezolanos que han llegado al país son delincuentes, lo cual es una falsedad absoluta. Y no solo aquello. Nosotros tenemos cerca de 500,000 de ecuatorianos viviendo hace muchos años en Venezuela, porque Venezuela, al inicio de los 70, con el boom petrolero, fue el lugar de recepción, de migración. Muchos ecuatorianos partieron a Venezuela y esos ecuatorianos, por parte de malos venezolanos, están siendo también sujetos de persecución, de agresiones, de violencia. O sea, esto ojalá no escale el problema, pero es absoluta irresponsabilidad, incapacidad, yo creo ya alteraciones incluso psicológicas de quienes nos gobiernan en Ecuador. Es una barbaridad lo que han hecho. Y delito, y delito internacional incluso. Vamos a ver si queda en impunidad lo que han producido. Quisiera saber, señor Correa, si se ha comunicado con Nicolás Maduro en las últimas horas, si ha tenido la posibilidad de dirigirse a él o a algún miembro de su gobierno. Algunos miembros del gobierno con los que guardo contacto, sí, con Nicolás Maduro no he podido comunicarme, pero le envío todo mi respaldo, todo mi afecto, todo mi saludo a resistir y a vencer. No es la primera vez que intentan un golpe de Estado en Venezuela. Ya los derrotó Chávez en abril de 2002 y prohibido olvidar que la memoria es muy frágil de los latinoamericanos. Carmona, absolutamente inconstitucional, no el golpe, por eso el golpe. No, asume el mando y enseguida lo reconoció Estados Unidos. Y luego pues todas las intentonas contra Chávez, contra el propio Nicolás, y saldrá victoriosa nuevamente la tierra del Gran Bolívar, la tierra del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Otra reflexión importante, ¿ya? Si Venezuela fuera un desierto, no les interesaría pues si hubiese democracia o como ellos llaman dictadura. Los Estados Unidos aman la democracia, su democracia, donde hay negocios.
Si no, vean lo que pasó con Libia, vean lo que pasó con Irán. Y ahora miren lo que quieren hacer con Venezuela. No es que buscan la democracia en Venezuela, como si se hubiese perdido. Buscan las más grandes reservas petroleras comprobadas del planeta, ¿no? Cerca de 300 billones anglosajones, 300.000 billones de barriles de petróleo, más que Arabia Saudita. Por eso es la preocupación Venezuela. Esas reservas se le están yendo de las manos a los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Correa, por haber atendido a RT en Español en directo. Gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. En este momento todo el mundo ve con asombro hacia Venezuela. Inédito, un diputado se autoproclama presidente con el apoyo de Estados Unidos y países de América Latina. Misteriosamente dos no, México y Uruguay. Y en el mundo tampoco Rusia ni China. Pero le digo algo, esto es mucho más complejo que el hambre por derrocar a Nicolás Maduro y muchas cosas detrás. Pero antes preguntemos, ¿quiere decir que si un senador de Estados Unidos se autoproclama presidente y es apoyado por varios países, que no faltarían, entonces Donald Trump tiene que dejar el poder? ¿Quiere decir que si el presidente de México, por ejemplo, junto con otros países, le da 8 días a Francia para realizar elecciones ante los disturbios, el presidente francés Macron tiene que dejar el poder? ¿Por qué Estados Unidos intentó un golpe de Estado en Venezuela y además falló? Soy Roberto de la Madrid y esto detrás de la razón. The United States supports the courageous decision by Juan Guaidó, the President of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers. We say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. Tuve una llamada del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido. ¡Juro! Como el presidente encargado de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y las llevaremos a cabo a través del gobierno del presidente interino Guaidó, que ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela. Venezuela rompe relaciones con Estados Unidos, pero no la venta de petróleo. Si nos compran papas, venderemos papas. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de allá y creciendo en nuestra producción, como estamos estimando, con inversiones estadounidenses. Estados Unidos es más que Donald Trump. Donald Trump es pasajero en Estados Unidos y él pasará. Estados Unidos compra casi la mitad de todo el petróleo de Venezuela. Un petróleo que en los últimos años ha caído su producción de más de 2 millones a 1.200.000 barriles diarios. La deuda de Venezuela ha crecido demasiado, endeudándose cada vez más con Rusia y China. Rusia le ha prestado más de 17.000 millones de dólares y China hasta 70.000 millones de dólares. ¿Cómo paga Venezuela? Con barriles de petróleo.
Quizás esta sea una de las claves primordiales para entender la crisis. Citgo es una de las principales refinerías y cadenas de gasolineras en Estados Unidos. El dueño, Venezuela. Rusia, para prestarle dinero, le pidió una buena garantía de pago. ¿Cuál? Citgo. Si Venezuela no paga, Rusia se queda con Citgo. Lo que sonó las alarmas en Washington. El Congreso de Estados Unidos dijo que no dejará nunca que Venezuela le entregue a Rusia la refinería Citgo, alegando seguridad nacional. ¿Qué escenario, Libia? No, jamás. Venezuela va a triunfar en estas circunstancias y vamos a ser libres, libres, libres. Nadie nos va a someter. No nos vamos a someter a ningún dictado del imperio estadounidense, de Europa o de donde venga. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Ahí está el documento y con números y con hechos. Muchas gracias a usted por estar siempre con nosotros en las redes sociales y que cada vez somos más y más y más a pesar de que nos censuró YouTube. Hoy en este programa es un programa especial con un tema especial que está pues enfocando las miradas del mundo. De hecho le vamos a poner un video después de esta pregunta, un video que ya nuestro jefe Camrani está ahí preparando, pero primero vamos con nuestros invitados. Anjuli Romero, consultora política en Madrid, la tenemos, aquí ya la vemos en el video wall, y vamos a tener a Andrés Pierantoni, analista político en Caracas. Son dos voces diferentes y de lo que se trata es de tener un debate para buscar la reflexión. Anjuli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo. Tenemos muy poco tiempo y muchas preguntas. Les ruego un minuto para cada respuesta, Anjuli. Quiere decir que si un senador de Estados Unidos se autoproclama presidente y es apoyado por varios países que no faltarían, entonces Donald Trump tiene que dejar el poder. No, y te digo por qué. Hay algo que es muy importante y es que en los Estados Unidos hay democracia. En Venezuela, lamentablemente, desde hace muchos años no hay. Esta Asamblea Nacional no pudiera ejercer el poder que efectivamente había ganado por voto popular de los venezolanos. Gracias. Voy con Andrés Pierantoni. Hasta Venezuela. Andrés, gusto saludarte. Pues bueno, ya me encantaría que me hicieras la réplica de todo lo que nos dice Anjuli. Maduro se tiene que ir o quedar, por favor. Bueno, fíjate, en primer lugar, Anjuli debería informarse un poco mejor, en el sentido que el nivel de participación en la elección del 20 de mayo pasado fue del 46,07%, no fue del 30%, como ella dice. En segundo lugar, sí hubo participación de la oposición, de un sector de la oposición, Henry Falcón como principal candidato, Bertucci como otro candidato y desde luego el presidente Maduro. La participación de la victoria del presidente Maduro no fue de unidad, porque, como dijo el periodista que te estaba entrevistando, prácticamente se impidió a último momento la negociación dominicana, que ya el preacuerdo había sido firmado y está inclusive en manos del presidente Medina en Dominicana, como recordó ahorita el canciller Arriaza. Ese preacuerdo que tenía que formalizarse en la firma de un acuerdo. No, la delegación de oposición se retiró, se retiró del acuerdo. Deja que hable Andrés para que después tú nos repliques, por favor. Gracias. Entonces, prácticamente el jefe de la delegación llegó en estadio ebrio a final de la tarde, diciendo que simplemente no iba a firmar, etcétera, etcétera. Y bueno, después se supo información de varias fuentes de que había sido llamado desde Bogotá realmente. El presidente Santos supuestamente se comunicó con él y le impuso no firmar el acuerdo. 3 meses antes de eso, 2 meses antes de eso, ya Estados Unidos había declarado que las elecciones iban a ser ilegales, ilegítimas y no sé qué cosa. Esa es una profecía autocumplida. O sea, el problema del drama que vive Venezuela es la interferencia permanente de Estados Unidos y la incapacidad de la oposición. Hay un problema político y el debate que estamos haciendo ahora sobre el tema electoral es un falso debate. El debate real que tendríamos que hacer es sobre el tema político. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos declaró que las elecciones que ganó el chavismo, por decirlo así, en diciembre de 2005 eran ilegales.
y desconoció esa elección y la Asamblea Nacional donde no participó la oposición. Fíjense ustedes que un año después, en diciembre de 2006, Chávez personalmente pierde la elección más importante de la historia del chavismo, que fue la elección para la reforma constitucional, donde se modificaba totalmente la estructura del Estado. Y Chávez inmediatamente aceptó, a pesar de tener el control de todos los poderes, inclusive la Asamblea Nacional, donde no había ningún representante de la oposición, Chávez inmediatamente respetó la decisión del CNE. El mismo CNE que dio la victoria en el 2015 nuevamente, en diciembre de 2015, en la Asamblea Nacional, que ganó con gran mayoría la oposición, ese mismo CNE el que sigue manejando los demás procesos y que el Jimmy Carter declaró como el mejor del mundo. El problema grave de fondo no es el problema electoral, es una gran también estupidez. el mismo CNE que retrasó las elecciones en Venezuela porque sabían que si hacían elecciones en ese momento iban a perder las elecciones. Bien, acaba Andrés para pasar con el problema político que siempre ha estado a la merced, que lamentablemente siempre ha estado a la merced del gobierno chavista y madurista. A ver, Andrés acaba para ir con Anjuli. Sí, fíjate, el problema grave político es que Chávez viene producto de la crisis de los partidos de la Cuarta República, ¿entiendes? Y esos partidos están directamente vinculados, y esa crisis está directamente vinculada al fracaso político de Estados Unidos con respecto al manejo político interno y la interferencia interna en Venezuela, y de hace muchos años, no empezó con Chávez. Entonces, no se quiere asumir ese fracaso, como no se quiere asumir el fracaso del intento de golpe de estos 3 días, que ha sido un fracaso rotundo, y si quiere después le explico las razones, entonces, o los detalles. Entonces, prácticamente, ese fracaso no se quiere asumir. La oposición, hay sectores de la oposición que han entendido la elección, que son, como dicen mucha gente, los que trajeron a Chávez, entendieron que tiene que un proceso de ajuste y de repensamiento. Y entonces esta interferencia permanente y esta cuestión de decir que es ilegal tal cosa y tal cosa es irse por las ramas, no ir al debate político de fondo que requiere el pueblo venezolano para sincerar la situación. Vamos a poner un video. Yo te pregunto, Anjuli, ¿tú no crees que todo esto sea un complot, una conspiración de Estados Unidos con Brasil, Colombia, para hacerle a Venezuela lo mismo que a Libia? Y te lo pregunto porque descaradamente, vamos a poner ahí un video, descaradamente el discurso de Donald Trump es el mismo que usa Barack Obama para invadir Libia, el mismo, y quiero que lo escuchen ustedes que lo ven por ahí y lo escuchen con atención, por favor, adelante. I'm Mike Pence. Assalamu alaikum. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead, and he must leave. On behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We will now stand with you in your struggle to realize the peace and prosperity that freedom can bring. Let me express the unwavering support of the United States. In this effort, you will have a friend and partner in the United States of America. We will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. And the aspirations of the Libyan people for freedom, democracy, and dignity must be met. We are standing with the people of Libya. We are with you. We stand with you. A ver, son las mismas palabras que se utilizaron para invadir Libia. Más aparte, hace unas horas, la agencia estadounidense de noticias AP reveló que en secreto la conspiración contra Maduro fue creada por Guaidó y las autoridades de Estados Unidos, que se reunieron en secreto en Brasil, en Colombia y en Washington. ¿No es evidente, y yo te pregunto, es democracia usar el poder financiero de Estados Unidos para que si no me gusta un gobierno conspire? ¿Eso es democracia, Anjuli? Primero la pregunta, ¿no? Te estoy preguntando que si eso es democracia. Confabular, conspirar con todo el poder financiero de una gran potencia para financiar una oposición en un país porque no me gusta o no está de acuerdo ese gobierno. ¿Eso es democracia? No ha habido una democracia real en Venezuela. Ellos han querido venderse hacia el exterior como una democracia. Ellos han intentado ante la comunidad internacional de hacer elecciones supuestamente libres, pero realmente no lo son. Realmente son elecciones que son controladas por un Consejo Nacional Electoral que está controlado por el gobierno, en el que dictan, en el que aparecen votos de gente que ha muerto. Resulta que empezaron a votar una cantidad de personas de origen cubano, de origen chino, de origen colombiano, que no
están realmente garantizando unas elecciones libres, donde no permiten a la comunidad internacional realmente que miren y que sean testigos de que se hacen unas elecciones libres en Venezuela. Entonces, en este momento, este proceso que está viviendo Venezuela con Guaidó, este proceso que además está siendo amparado y apoyado por muchos países a nivel internacional, lo cual no significa que están interfiriendo en la política venezolana. Democrático, y déjame ir con Andrés, pero Anjuli, yo no te acepto esto de que, y no porque yo tome postura, pero es que es evidente de que los países no están interfiriendo cuando el propio Donald Trump escribe no me gusta, es un usurpador Maduro, y este sí me gusta, pues sí están interviniendo, ¿no? Y que la Unión Europea le dé 8 días para hacer elecciones. Están dando sus opiniones, claro. Sí, a ver, la comunidad internacional se trata de eso. Cuando la gente se sienta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en la Asamblea General o en el Consejo Económico y Social en Naciones Unidas, evidentemente tienen que plantear sus posiciones, no solo con respecto a Venezuela, con respecto a una cantidad de situaciones en otros países. Es lo normal que den sus posiciones y apoyen o desaprueben una dictadura, como es el caso de Venezuela. Andrés, Anjuli, no, insisto, no creo que sea una opinión cuando Donald Trump amenaza militarmente con invadir Venezuela o la Unión Europea le da un ultimátum de 8 días. Andrés, ¿no es evidente que Estados Unidos no está interesado para nada en el pueblo de Venezuela ni en ningún pueblo? Si no, la prueba es cuando invadió Irak, Libia, Afganistán, pues hubiera dejado pueblos prósperos, pero dejó un desastre. ¿Cuál es el modelo que quiere imponer Washington para Venezuela, por favor, Andrés? En primer lugar, es totalmente cierto lo que estás diciendo. Estados Unidos trata de aprovecharse de los problemas que sufre Venezuela, incluyendo lo que en gran medida lo que está causando la acción del gobierno de Estados Unidos, como el caso de la situación que dice la amiga de Madrid, en el sentido de la situación de crisis que hay en Venezuela, donde en lugar de tratar de paliar esa crisis y propiciar una mayor participación, por ejemplo, del empresariado nacional o del sector privado nacional e internacional, como una salida, etcétera, más bien profundiza la crisis. Tranca inclusive al empresariado nacional. Cualquiera que ha hablado con empresarios del país sabe las dificultades que tienen para poder importar y para poder operar. Tranca la salida y la dinámica social, porque no les interesa en absoluto la problemática de Venezuela, sino destruir al Estado venezolano, al Estado-nación Venezuela y gobernarlo como ellos. El mismo Trump, cuando era candidato y cuando era un poco más serio y más sincero, decía que Irak estaba mejor con Saddam Hussein y Libia estaba mejor con Gaddafi, ¿no? Y seguramente si se consultan los pueblos iraquí y libio pensarán igual. No en balde el hijo de Gaddafi posiblemente sea en algún momento el próximo presidente de Libia cuando se darán las circunstancias. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es evitar que en Venezuela, la comunidad venezolana, con todo y las profundas divisiones y polarización que podamos tener, llegue a un consenso sobre el modelo que realmente quiere el país nacional, la gran mayoría, y en cambio ellos quieren interferir con esos consensos. Cuando el mismo opositor El Falcón, como dijo el canciller Arriaza, fue a las Naciones Unidas a pedir al secretario, a Guterres, la supervisión, como bien dice la amiga de Madrid, la supervisión del proceso electoral y a otras instancias internacionales, los Estados Unidos boicotearon, impidieron esa supervisión. Oye, Andrés, no es muy raro y misterioso, Andrés, no es muy raro y misterioso que solo 2 países en América Latina pues no apoyan a Guaidó, que es México y Uruguay. ¿Por qué? ¿Rusia está detrás? ¿Y Bolivia? Bueno, México, Cuba Bolivia, y Nicaragua no está de acuerdo. Pero de los que tenían que apoyar, Cuba, México, Uruguay. Sí, México podría apoyar a Donald Trump, normalmente se alinea a Estados Unidos, pero esta vez no. ¿Qué pasó? Bueno, porque ellos por están el modelo que conscientes de la están situación implantando, o que complicada. lamentablemente van a empezar a Sí, implantar en pero- México pero después de no las solo elecciones, por no eso. solo el modelo. Porque es un modelo El muy modelo parecido es al que modelo. tienen- Sí, Andrés, pero acaba, por disculpa. El problema es que tiene una situación en Centroamérica caótica, donde los Estados Unidos le pretenden aplicar la situación, lo que tienen aplicar a Venezuela, se lo quieren volver a aplicar a Nicaragua. La situación de Centroamérica es un desastre total, ¿verdad? Y entonces México lo que no quiere es que se le arda por todos los costados, encima de que en México le han propiciado la droga, porque el principal consumidor lo tiene al lado y los carteles. Entonces México está tratando. Discúlpame, que se Andrés, respete. pero esa no es la razón por la cual México está apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. La razón es porque es un modelo político muy parecido Ya al nos modelo vamos. político Ya venezolano, nos vamos. Gracias, al modelo Anjuli. político boliviano, al modelo político cubano. Es por eso, un modelo Gracias, Anjuli. fracasado. Te iba a preguntar, Andrés, pero se nos acabó
acabó el tiempo, sí, la clave era Citgo, porque Citgo fue garantía para Rusia, para los préstamos que le hizo a Venezuela, pero Estados Unidos se quiere quedar Citgo y entonces parecería una lucha entre Rusia y Estados Unidos, ¿no crees, Andrés? No solo eso, sino que además ya Guaidó dijo que estaba estudiando una nueva normativa petrolera que la están diseñando en Estados Unidos para modificar totalmente la legislación venezolana. Yo no digo que no haya que actualizar aspectos de la legislación venezolana en materia petrolera y en otras materias, pero eso tiene que ser una decisión de los venezolanos. Gracias. Tiene que ser de la mía y de todo el pueblo venezolano. Gracias. No de los gringos. Andrés, solo dime sí o no, ¿tú crees que haya una intervención militar? Porque Maduro dio 72 horas para que abandonen los diplomáticos estadounidenses y Estados Unidos dijo que no lo van a abandonar. ¿Tú crees que se atrevan más cuando llegaron 400 mercenarios de Rusia para proteger el gobierno de Maduro? ¿Se atreverá Estados Unidos? ¿Sí o no? No creo, aunque la situación es muy tensa porque Estados Unidos ha quedado muy mal en Medio Oriente y esta situación en el patio trasero es muy delicada, inclusive para Europa. Gracias. Este fracaso de Estados Unidos. Gracias, nos vemos. Gracias, Anjuli. Sí, esperemos que podamos salir de esta crisis del gobierno venezolano en paz. Gracias a los dos, que la paz se imponga. Pero esto que vimos es una parte. Mañana preguntaremos por qué Turquía apoya a Venezuela. Es una bestia y lo presume con orgullo. En su oficina tiene el sobrenombre que le dieron, de bestia. Es el arquitecto de las guerras despiadadas, de las masacres, golpes de Estado y encubridor de los escuadrones de la muerte. Es tan desgraciado que traicionó a su propio pueblo al mentirle al Congreso de Estados Unidos. Hoy Donald Trump le ha dado la tarea de ahogar y asfixiar a Nicolás Maduro y de controlar Venezuela. Hay muchas preguntas. ¿Quién es este maldito? ¿Qué hará Rusia? ¿Por qué Estados Unidos está tan preocupado por Venezuela? Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. This crisis in Venezuela is deep and difficult and dangerous, and I can't wait to get to work on it. Thank you. All right, guys, we've got time for more.
el nombre ya lo vio usted, el señor Elliot Abrams. Lo invito ahí en YouTube a que le ponga pausa en el video, en el reportaje introductorio, porque hay muchos datos y vale la pena que los repase y que los lea. Son datos hechos concretos. Y también hay que recordar la doctrina Monroe, que incluso, por ejemplo, en México el glorioso Benito Juárez pues fue también financiado y apoyado por Estados Unidos para derrocar a la mano de Europa. Vamos directamente con nuestros invitados. José Manzaneda, de Cuba Information TV, está en Bilbao, muchísimas gracias. Y David Placer, periodista en Madrid, gracias a los dos. Tengo muchísimas preguntas, les ruego por favor un minuto para cada respuesta. David, comienzo contigo. ¿Cuál es tu análisis de que Estados Unidos asigne a Elliot Abrams para quitar a Maduro y que Elliot sea prácticamente un asesino? Encubrió las escuadras de la muerte, dio golpes de Estado en Centroamérica, orquestó la invasión a Irak, en todos lados ha dejado la muerte, traicionó a su propio país. Estados Unidos le mintió varias veces al Congreso, él mismo aceptó su culpabilidad y luego fue juzgado y está en circulación porque George Bush le dio el perdón presidencial y hoy tiene la tarea de quitar al presidente Maduro. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, sin duda el señor Abrams es una figura controvertida dentro y fuera de los Estados Unidos, y para Venezuela es una señal, y es una señal que la administración de Donald Trump va a ejercer mucha más presión contra el gobierno de Nicolás Maduro para hacer que caiga definitivamente. Nicolás Maduro tiene una debilidad de base, y es que la elección de mayo del año pasado no obtuvo reconocimiento de la mayoría de los países de Europa y de la mayoría de los países de América Latina, del hemisferio. Por tanto, a partir del 10 de enero, Estados Unidos, Europa, un número importante de países de todo el mundo lo desconoce como presidente legítimo. Hay un movimiento multilateral para apoyar a Juan Guaidó, nuevo presidente, y parece ser que esta designación va a aumentar la presión contra Nicolás Maduro y lo pone realmente contra las cuerdas. Oye, David, pero ¿no es peligroso que un sujeto como Elliot Abrams pueda recuperar la democracia, entre comillas, porque Donald Trump lo puso así, para recuperar la democracia en Venezuela? Cuando vemos los ejemplos de Irak, que quedó destruido y en caos, de Centroamérica, donde Abrams apoyó a los dictadores, cuando vemos ejemplos como Libia y Afganistán, donde pues no se implantó ninguna democracia, quedaron peor. ¿No es peligroso esto, David? Yo creo que el caso de Venezuela, y espero que el caso de Venezuela sea distinto, es decir, no termine con derramamiento de sangre, no termine en una confrontación bélica como las que mencionas, Roberto. Venezuela, a diferencia de esos otros países, está a muy pocos kilómetros de Estados Unidos, es una influencia importante para la región, y su inestabilidad, es decir, si ocurre una guerra dentro de Venezuela, creo que sería una catástrofe para la región. Bien. Creo que la administración de Donald Trump tendrá cuidado en las medidas que va a tomar para evitar una confrontación que pueda derivar en una guerra terrible para los venezolanos y también para la región. Podría desestabilizar gravemente la región. Bien. José, un gusto saludarte. A ver, ¿cuál es tu opinión de que se le haya encomendado la tarea de quitar a Maduro, y además si este sujeto tiene alguna relación con su creencia, ya que es judío, por favor, y con todo el historial que ya lo conocemos, por favor? Bueno, hay que recordar que este individuo, que forma parte de este grupo de halcones neocon que recupera la administración de Donald Trump, formó parte ya en la década de los 90, de aquel llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, en el que se definía básicamente lo que está haciendo Estados Unidos décadas después, en todos los lugares del mundo, también en América Latina y también en Venezuela. Además de los datos que tú has mencionado, que responden a la biografía de un verdadero psicópata político, también está el que estuvo detrás del primer intento de golpe de Estado contra el chavismo, concretamente contra el presidente Hugo Chávez en el año 2002. Él fue uno de los arquitectos de ese golpe de Estado.
él formó parte o entró a formar parte de la administración de Donald Reagan en lo que se llamó el cartel de la Pax Americana, que venía un poco a recuperar ese espíritu guerrero que se había perdido después de la derrota en Vietnam. Es decir, que estamos hablando de una decisión, no solamente en el cargo de este personaje, sino también de John Bolton y otros en cuanto a los asesores de seguridad nacional, el equipo del secretario de Estado de Estados Unidos. Son decisiones que vienen a corroborar la política de mano dura de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino contra Cuba y contra cualquier país que de alguna manera plante cara a sus intereses políticos geoestratégicos. José, a mí me preocupa porque Elliot Abrams, en donde ha intervenido, en todo donde ha intervenido, ha habido derramamiento de sangre. ¿Hay peligro de que esto pase en Venezuela? Por supuesto, estamos en un escenario prebélico. Esto es exactamente igual que lo que hicieron en Libia y lo que han hecho en Siria. Y Venezuela está al borde de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Esto está más que claro. Esto es, si seguimos el patrón de ese famoso manual de Gene Sharp y otros de la CIA para derrocar gobiernos incómodos, estaríamos hablando que después de pasar las 4 primeras fases de ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de calle, desestabilización, estaríamos en la 5ª, que es la de la fractura institucional, ¿no? En la cual se preparan las condiciones para una intervención internacional, militar. En este caso podría ser de Estados Unidos, con apoyo de los gobiernos que han girado a la derecha o la ultraderecha en la región, gobiernos verdaderamente títeres y satélites, como es el caso de Colombia y Brasil. Esperemos que esto no ocurra y porque la guerra, la intervención en Venezuela... José, ¿sí? ¿Qué haría Rusia? ¿Se quedaría cruzado de brazos? ¿Qué haría Rusia? Yo creo que el papel que tiene Rusia es crucial. Lo mismo que ha tenido un papel fundamental en Siria, y yo creo que el mundo le tiene que agradecer a Rusia, por ejemplo, bueno, el haber plantado cara, por ejemplo, al Estado Islámico, una verdadera criatura y creación de Occidente, por intervención directa o, digamos, como criatura que se les fue de las manos, ¿no? Bien, déjame ir y esperemos que Rusia tenga un papel de contención en el Consejo de Seguridad. Tanto Rusia como China plantaron cara a Estados Unidos, por supuesto desde el punto de vista de la diplomacia, ¿no? Esperemos que esto se quede aquí. David, yo tengo varias preguntas. ¿Cuál es o qué tú crees que sea el plan que tiene Estados Unidos para remover a Maduro? Me gustaría saber. ¿O qué es lo que tú piensas? Y Estados Unidos dice que Venezuela, así lo dijo textualmente tanto Mike Pence como Pompeo, como Donald Trump, que Venezuela es peligrosa. Yo te pregunto, ¿por qué es peligrosa? ¿Acaso Maduro amenazó con atacar a Estados Unidos? No, no es una amenaza directa en términos de seguridad nacional para Estados Unidos, pero supone una amenaza desestabilizadora para la región. Estamos viendo cómo millones de migrantes venezolanos están yendo a Colombia, a Perú, a Ecuador, huyendo del hambre que está imperando bajo el gobierno de Nicolás Maduro, y eso está comenzando a generar auténticos problemas sociales en países que hasta ahora habían sido bastante neutrales en el conflicto venezolano. Es cuando esas decenas de miles de venezolanos ingresan a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, incluso caminando, buscando un futuro mejor que en Venezuela hoy no encuentran, es cuando la región decide unirse para hacer frente a este problema. Y yo creo que la salida del gobierno de Nicolás Maduro supondrá, sin duda alguna, una mejoría económica para Venezuela. Eso es lo que espera sus gobiernos vecinos, y también es lo que está esperando Estados Unidos. Decía, el plan de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Maduro,
Algunas de las medidas ya han sido anunciadas. Estados Unidos va a enviar ayuda humanitaria a Venezuela, algo que, por ejemplo, y a mí me sorprende que el gobierno de Maduro se niegue a recibir ayuda humanitaria no de Estados Unidos, sino de otros organismos multilaterales para paliar el hambre, la falta de medicinas, la escasez de medicamentos y alimentos que está reinando en un país rico, rey de las reservas petroleras en el mundo y que está sumido en una crisis económica brutal. Tenemos que recordar que Venezuela tiene 2 millones% de inflación interanual. Es un escenario que ningún otro país, ya no de América, sino del mundo, tiene una situación económica tan devastadora, tan nefasta. Bien, oye, David, una pregunta ahí como... Es que no entiendo. A ver, Estados Unidos apoya a Juan Guaidó y supuestamente a la democracia, lo dijo Estados Unidos. Yo te pregunto, el que una persona se autoproclame presidente interino de un país, ¿eso es democracia? Es que, Roberto, si me permites, tengo que rebatirte. Venga, yo estoy preguntando. Esa máxima, es decir, la máxima de la autoproclamación. Sí. Vale, bueno, este término, no te rebato la pregunta porque es una pregunta, rebato el término, que también hemos escuchado de forma insistente en los medios también aquí de comunicación de España, el término autoproclamación. Bien. Juan Guaidó ha sido electo por la Asamblea Nacional, que su poder emana del voto directo de los electores venezolanos, valga la redundancia, y fue electo en la elección, en los comicios con más participación histórica en Venezuela. 14 millones de personas dieron su apoyo a Juan Guaidó y a todos esos diputados que representan a una mayoría opositora. El chavismo quedó con minoría absoluta. La oposición ganó más del 70% de los votos en los comicios de 2005. La Constitución de Venezuela faculta... Acaba, por favor, David. Sí. Simplemente quería cerrar la idea. La Constitución de Venezuela, en su artículo 233, faculta al presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Juan Guaidó, asumir las funciones ejecutivas cuando la Asamblea Nacional considere que hay una falta absoluta del presidente. Si Nicolás Maduro no ganó, como ha sido voluntad de la Asamblea Nacional reconocer que no ha ganado limpiamente las elecciones, básicamente porque no ha permitido a los partidos opositores, a los candidatos opositores presentarse a esas elecciones, por tanto, el gobierno actual de Nicolás Maduro carece de legitimidad de origen. Bien, y por tanto, Juan Guaidó puede ser considerado como presidente legítimo de Venezuela. Déjame ir con José. Por cierto, la oposición no quiso ir a las elecciones, no se lo prohibieron. Ellos dijeron que no había garantías y no quisieron. A ver, José, yo vi a Juan Guaidó decir que él era el presidente, ¿no? Yo creo que sí se autoproclamó. José, ¿estás de acuerdo con lo que dice David? Bueno, por supuesto que se autoproclamó o lo proclamaron desde los propios Estados Unidos, ¿no?, como presidente de Venezuela. Realmente no hay ningún tipo de legitimidad en esa proclamación. Realmente Nicolás Maduro ganó las elecciones de manera limpia el 20 de mayo del pasado, del 2017. Realmente obtuvo el 68% de los votos, hubo garantías, hubo 4 contrincantes de la oposición, hubo una buena parte de la oposición, y es cierto, una parte, vamos a decir, de la oposición mayoritaria, el núcleo duro, que boicoteó las elecciones, pero hubo un Consejo Nacional Electoral que fue el árbitro de aquellas elecciones, que fue exactamente el mismo que actuó como árbitro en las elecciones que ganó la oposición en el año 2015, en diciembre, como él dice, y ganó por mayoría al chavismo, y realmente se daban las garantías. El problema es que en aquel momento la oposición estaba absolutamente dividida, no se ponían de acuerdo en tener una candidatura unitaria, no tenían candidato unitario, y realmente, se convocaron en el peor de los momentos. A partir de ahí
desconocieron todo el proceso, pero realmente hubo 4 candidatos de la oposición. Nicolás Maduro ganó con el 68% de los votos, hubo una abstención alta, indudablemente debido al veto de una parte de la oposición, pero aún así en el padrón electoral ganó con el 31% del total del padrón, superior, por ejemplo, al que obtuvo Donald Trump. Sí, bueno, primero con José. José, de hecho, la ley de Venezuela dice que a falta de presidente puede ser el presidente interino, el propio presidente o el presidente de la Asamblea, no un diputado. Sí. No sé, ¿cómo ves? Bueno, ahí está el artículo 233 de la Constitución bolivariana. Hay que decir, la Constitución chavista, o sea, la que aprobó, a la que se opuso la oposición y que sin embargo ahora defienden con tanto ahínco, ¿no? Bueno, pues este artículo lo que dice es que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que por tanto se pudiera dar una circunstancia de este caso, pero ninguna de esas circunstancias se da. Es el caso de la muerte, de la renuncia, de la incapacidad física o mental o el abandono del cargo. Pero realmente Nicolás Maduro en ningún momento ha incurrido en ninguna de estas circunstancias, y tampoco en la última, que es la que supuestamente aducen. José, rápido para ir con David. José, es evidente que Estados Unidos, y esta es una pregunta muy importante, es evidente que Estados Unidos no está interesado en la democracia o bienestar de los pueblos. La prueba es Afganistán, Libia, Irak, y donde ha intervenido Estados Unidos ha dejado peores a los países. Ahí está el ejemplo, no estoy mintiendo. Pregunto, ¿qué es lo que busca Estados Unidos en Venezuela? Esto es muy importante. Petróleo, y para que si me dices petróleo, yo lo cuestiono. Petróleo no creo, porque Estados Unidos es un gran productor de petróleo ahora con el fracking y está pronosticado que en 4 años se convierta en el amo del petróleo del mundo, superando a Arabia Saudí y a Rusia juntos. O sea, la cantidad de petróleo que tiene Estados Unidos es enorme. No creo que busque más petróleo. ¿Qué es lo que busca en Venezuela, por favor? No, yo sí te rebato. Creo que el petróleo es el elemento fundamental. Y la consultora S&P Global Plus decía hace unos días que dentro de de un supuesto programa de gobierno de Juan Guaidó, una de las primeras medidas sería una nueva ley nacional de hidrocarburos que otorgaría precisamente a las transnacionales estadounidenses la primacía, de la explotación de los recursos. Estados Unidos mira a largo plazo, no solamente al corto plazo y a la situación actual en cuanto a la producción de petróleo. Pero no solamente es el petróleo, sino estamos hablando que es la primera reserva certificada del mundo, con 300.000 millones de barriles en la faja petrolífera del Orinoco, pero también es la segunda de gas, de uranio o de coltán. También puede ser la segunda de oro después de Estados Unidos. Oye, José, pero ¿qué te parece lo que dicen algunos científicos, sociales, expertos y antropólogos, que en realidad lo que está haciendo Estados Unidos no es la búsqueda del petróleo, sino contener a China? Al ver que China ha endeudado a Venezuela con $70,000 millones y que cada vez tiene más presencia en Venezuela, está tratando de atacar a China en donde más le duele, que es el petróleo, que es su materia para expandirse. Incluso también las sanciones contra Irán atacan a China. ¿No te parece que Estados Unidos estaría aterrado de que China estuviera prácticamente allá unos cientos de kilómetros frente a Estados Unidos, y esa sería la verdadera causa? Yo creo que hay 4 factores. Uno es el que hemos dicho, el de los recursos en general. El segundo es es decir, la contención de sus 2 rivales económicos, potencias fundamentales, que son Rusia y China. Bien. Por otro lado, está la contención de todo el proceso de integración latinoamericana que ha liderado Venezuela hasta estos momentos, a partir de estructuras como la CELAC, UNASUR o el ALBA. Y en último lugar hay que decir que es el ejemplo, ¿no? Lo que necesita Estados Unidos y los grandes poderes, las élites internacionales, es construir el desastre socialista. Bien, esa es la imagen que quieren llevar al mundo. David, tu réplica, porque veía que movías la cabeza, por favor. Sí, bueno, recalcar solo una cosa antes de avanzar en el tema petrolero. El gobierno de Nicolás Maduro sí inhabilitó, es decir, prohibió que se presentaran los principales candidatos que encabezaban las encuestas: Enrique Capriles, María Corina Machado
y Leopoldo López, que está preso. Además, quedaron prohibidos los partidos políticos Primero Justicia, que es el principal partido opositor, y la Mesa de la Unidad Democrática, que es la agrupación de partidos de la oposición, que tiene la mayoría absoluta en la Asamblea. Con esas condiciones, evidentemente, no estamos hablando de unas elecciones libres. Dicho esto, que a Estados Unidos le importa el petróleo de Venezuela, sí, parece una obviedad, pero es así. Pero yo me pregunto, ¿qué le interesa a Rusia o a China? ¿Le interesan nuestras reservas de aguacates o nuestras reservas de mangos? Les interesa exactamente lo mismo. Somos una potencia energética, no solo en petróleo, como han dicho, sino también en muchos otros minerales preciosos, el coltán, en oro, en aluminio, pero no creo que sea una batalla contra China o una, digamos, confrontación directa con ellos, porque Venezuela cada vez es más irrelevante en el panorama internacional. Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo diarios hace apenas 2 años. Hoy, con el desastre de gobierno chavista, apenas produce 1 millón. Esa es la verdadera causa del desplome económico de Venezuela. Bien, gracias. José, 10 segundos para que concluyas y tu respuesta a David y nos vamos, por favor. Bueno, yo recordar las palabras de Alfred de Zayas, un experto independiente de Naciones Unidas que visitó Venezuela y que hizo un informe sobre la situación humanitaria de Venezuela, un informe que fue censurado completamente por los medios internacionales, y dijo: los efectos de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han agravado la escasez de alimentos como la insulina, los antirretrovirales y han ocasionado numerosos casos de muerte. Estamos ante un crimen de lesa humanidad. La guerra económica, la situación económica de Venezuela tiene mucho que ver con las sanciones internacionales y con una estrategia de guerra económica para hundir al país y presentar ante la opinión pública internacional la necesidad de una intervención. Gracias a los dos. Ayer ya no nos dio tiempo de contestar, bueno, ¿y por qué México si no apoyó a los demás? Ya estará para el otro programa. Gracias a los dos, un abrazo. David, José, gracias, un placer por tener en este ejercicio de 2 voces diferentes. Gracias. Las bases de Estados Unidos quizá estén impregnadas de la siguiente declaración que se cree hizo John Cotton, ministro puritano, en 1630 en las tierras prósperas que encontraron los ingleses cuando llegaron a lo que sería después Estados Unidos. Dijo: ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos también obraran injustamente con ella. En este caso, tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Y luego John Sullivan remató diciendo: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. ¿Cómo la ve? Mañana aquí en Detrás de la Razón, ese destino manifiesto, pero ahora hacia las estrellas. Rusia denuncia que dentro de poco estaremos en una guerra de misiles, la guerra de las galaxias. Buenas noches.